Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad del Tolima. Estamos cursando primer semestre en literatura y licenciatura en lengua castellana. Vamos a realizar una entrevista sobre la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Mi nombre es Diana y estoy con mis compañeros Juan David y Luz. Buenas noches, nos encontramos con la profe Marjorie Orozco. Profe, antes de iniciar queremos saber un poco más de usted. ¿A usted a qué se dedica actualmente? Actualmente estoy trabajando con primera infancia en un hogar infantil que tiene convenio con el ICBF. ¿Hace cuánto es profesora? Bueno, tengo la experiencia de 5 años trabajando con primera infancia y 3 años con básica primaria. ¿Y usted por qué escogió esta labor de docente? Bueno, esta labor de docente la tomé basándome en la experiencia y las vivencias que tuve con una profe en grado 11, en donde me gustó cómo ella enseñaba, cómo ella impartía los conocimientos, y de ahí nació el amor por esa paz y esa pasión por enseñar y por aprender. Listo, profe, muchas gracias. Quiero que por favor me colabores con unas preguntas sobre la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido la influencia actual de la pedagogía de Freire? Bueno, la pedagogía de Freire en nuestra actualidad se ve bastante reflejada, ya que se puede evidenciar una descentralización de lo que antes eran las potencias y que solamente el conocimiento lo podían adquirir ciertas personas, ya que ellos eran los que podían monetariamente acceder a la educación. La parte obrera no podía acceder a esto, ya que ellos simplemente los tenían para el trabajo y la producción. Entonces, por ello, hoy en día todos tenemos la facilidad de acceder a la educación, al conocimiento y al aprendizaje. Yo también quiero hacer un aporte. Freire también se enfoca en la participación de alfabetización en los adultos. Por eso también decimos que hay un movimiento popular. Ese movimiento popular quiere decir que la educación puede llegar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, que no hay un rango de edad para adquirir los conocimientos y adquirir el aprendizaje. Pero en algunas universidades también exigen como la edad, hay un límite de edad, aplicando el beneficio. Profe, en algunas universidades no se ve reflejado la educación popular porque exigen un límite de edades. Buenas noches, profe. Mucho gusto, Juan David. Siguiendo con las preguntas, ¿cuál fue el impacto de la pedagogía del oprimido de Freire en la educación crítica y pedagógica? Bueno, esta pedagogía se vio centrada en los marginados de aquella época, que eran como los rebeldes, que él impulsó para que no solamente se quedaran con lo que se les decía, sino que empezaran a cuestionar el aprendizaje, empezaran a cuestionar lo que se enseñaba. Entonces, que no solamente se quedaran con la estructura, con la base, sino que fueran más allá, tuvieran un espíritu investigativo de la crítica, el cuestionar, el para qué, el por qué. Y entonces esto llevaba a los estudiantes a no quedarse solamente con lo que dice el maestro, sino ir más allá de esos conocimientos y ellos adquirir su propio conocimiento. Es decir, que no se limiten a hacer las cosas, que ellos se empoderen de lo que saben que es así y no se dejen llevar por los comentarios de los demás, sino que sé que esto es así y que estén seguros de la información que tienen en claro. Profe, buenas noches. Yo le tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo planteaba Freire la relación entre educador y educando? Bueno, Freire llevaba al aprendizaje
a que no solamente el maestro es el que sabe o el que tiene todo el conocimiento, sino que era una retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el maestro tiene unos conocimientos, el niño o la persona que está aprendiendo también tiene unos conocimientos, y estos conocimientos vienen desde la experiencia, desde las vivencias en su entorno cotidiano, y si lo hablamos desde la primera infancia, viene desde la exploración del medio y también parte del entorno en el que el niño se desarrolla, es decir, desde su hogar. Entonces, no es que ellos vengan con sus mentes en blanco, sino que ellos ya vienen con un saber, y ese saber va a potencializar mediante el aprendizaje de ambos en una relación de cooperación donde se va a trabajar esa retroalimentación de lo que yo sé lo imparto y lo que tú sabes me lo impartes. Claro, o sea que ahí estaríamos hablando de que el educador no es el que tiene la verdad absoluta, sino que haya una relación entre maestro y estudiante, donde haya un diálogo, donde se intercambien esos saberes y esas experiencias, que también haya como un desarrollo de conciencia crítica, que se puedan evaluar los saberes del estudiante con los saberes del educador. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos conseguido esta entrevista y mil felicidades en su carrera. Gracias. Buenas noches, nos encontramos con la profesora Gisela. ¿Cómo está, Gisela? Muy bien, gracias. Buenas noches. Me alegra, muy bien. ¿A qué te dedicas? Yo soy docente hace más de 15 años, docente básica primaria. ¿En qué institución o escuela? Actualmente trabajo en la institución educativa Parabianca Americano, sede de Santa Rita. Qué cool. Gisela, te quiero hacer unas preguntitas. No sé si aceptes entrevistarte. Sí, claro. Cuéntame. Listo. Arrancamos con la primera. Gisela. ¿Qué entiende Freire por concientización y cuál era su importancia en su pedagogía? Bueno, Freire consideraba la concientización como un modelo pedagógico que se enfocaba más que todo en un diálogo que fuera franco, ¿sí? Y su enfoque era poder identificar las necesidades, las problemáticas que tenían pues los aprendices en su entorno y en el contexto como tal, y como finalidad pues poder dar resolución pues a esos conflictos, ¿no? Claro. Agregando algo referente a tu respuesta, me gustaría como destacar un poco como los estratos en escuela pública y escuela privada son muy diferentes. Desde la parte de los privilegios, en el sector privado podrás encontrar muchos niños los cuales tienen muchos privilegios, unos los aprovechan, otros no. En cambio, si comparas esos dos, en el público podrás encontrar niños que tienen una mente que dices, wow, este niño tiene 5 años, puede hacer suma, restas, multiplicaciones, porque hay casos así, pero no tienen como el apoyo económico de sus padres o las facilidades que tienen los del sector privado. Sí, totalmente. Mira que mi experiencia en su mayoría fue en el sector privado, y ahora que soy del sector público es completamente evidente la diferencia en cuanto a recursos, en cuanto a el acompañamiento de las familias, que es fundamental en el proceso de aprendizaje. Entonces vemos mucho padre ausente, porque en su mayoría pues los dos tienen que trabajar para sostener al niño o a la niña, y esto hace obviamente que sea muy diferente el proceso de enseñanza, de avance en los estudiantes. Precisamente Freire se enfocaba en eso, ¿no? En que en cuanto a al proceso de enseñanza fuera una relación entre docente y estudiante de forma horizontal, donde el docente hiciera parte también a todo lo que es la familia, a cada actor de ese proceso de aprendizaje lo hiciera partícipes, y pues así de forma conjunta, a través del diálogo y a través de proyectos y actividades didácticas, pues poder fortalecer el aprendizaje, de poder lograr un aprendizaje significativo. Entonces sí, definitivamente es fundamental pues esta teoría y este modelo que Freire nos dejó. Claro, pues estoy de acuerdo con su respuesta. Muchas gracias. Hola, profe, mucho gusto. Mi nombre es Diana.
y mi pregunta para ti es, ¿cómo describía Freire la educación bancaria y por qué la criticaba? Bueno, Freire consideraba la educación bancaria como un instrumento de opresión, donde el docente o el educador era el dueño del conocimiento y depositaba, digamos, ese saber en personas que, según pues esta teoría, estaban como con la mente vacía, ¿no? Y es completamente opuesto a lo que él propone. Entonces él criticaba mucho este tipo de modelo, debido a que el docente y el educador era como el único autor principal, ¿sí? Y los demás actores pues quedaban como en una actitud pasiva. Entonces vemos un docente en un rol muy tradicional, en un rol donde se ve mucho lo que es la metodología de repetición, de memoria, y el rol del estudiante lo vemos totalmente pasivo, donde no participa. Lo que justamente él proponía pues era una relación de forma horizontal entre el educando y el estudiante, de forma que se trabajara y se desarrollara un proceso de aprendizaje significativo a través de experiencias, de vivencias, a través de aprender a resolver conflictos, ¿no? Porque cuando hablamos acerca de la educación tradicional, en donde solo el docente es un narrador y los estudiantes aparentemente recibieran ese conocimiento, pues estamos dejando de a un lado todo el conocimiento previo que ya traen los estudiantes y que de forma conjunta se puede construir a través de actividades con sentido pedagógico. Sí, claro, profe. Y también ahí entra como la parte de que el estudiante o la persona que está recibiendo ese conocimiento tiende como a verse muy adaptado, ¿sí? Entonces como que no hay ese sentido de transformación, ¿sí? Porque la educación tradicional, como usted lo mencionó, lo que hace es limitar al estudiante a que como que siempre esté recibiendo, memorizando, digámoslo así, como un loro que memoriza y repite, pero en sí ese conocimiento no lo está llevando un poco más allá y que pueda expandir hacia la realidad en la que está viviendo. Totalmente, mira que ese era uno de los propósitos definitivamente de Freire, y es que poder desarrollar en el estudiante un espíritu investigativo, ¿no? La creatividad, desarrollar la creatividad, la innovación, y a partir de aún la necesidad que se tenía pues en ese momento, en el entorno, en el contexto, poder desarrollar proyectos que pudieran resolver esas situaciones que ellos estaban viviendo. Entonces es pasar de la teoría a la práctica, es pasar de ser estudiantes solo con teoría a ser competentes. Entonces definitivamente es importante. Sí, claro. Y como por último, para cerrar esta pregunta, dejar de que, o sea, porque ahí nos muestra también que el estudiante es como esa botella vacía que solamente está para llenarse de conocimiento, y como que le pusieran una tapa, se sella y ahí se queda como con el conocimiento, pero ahí no trasciende. Hola, buenas noches, mi nombre es Luz y yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos para implementar la pedagogía de Freire en la práctica? Bueno, la realidad es que son bastantes los desafíos, pero pues no es imposible la tarea. Considero que uno de los desafíos más grandes definitivamente es el rol del docente, que creo que es el primordial en todo este proceso por el cambio de mentalidad que se necesita para poder implementar esta teoría. Y es que el docente pueda propiciar espacios de creatividad, ¿sí? Donde permita que el estudiante realmente haga parte de ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, donde cambie su mentalidad de que él es el único que tiene el conocimiento y pueda realmente comprender y entender que el estudiante ya viene con mucho bagaje, con mucho que dar, con mucho conocimiento de su diario vivir, y que eso puede ayudar a construir realmente muchísimo aprendizaje en las clases, ¿sí? Entonces lo primero pensaría que es eso, además de que el docente debe ser innovador y debe ser creativo, porque como hablábamos al inicio, dependiendo del contexto, que es lo que siempre enfoca Freire, que tengamos en cuenta el entorno, el contexto, podamos realmente comprender la caracterización de nuestros niños, de nuestro grupo, y teniendo en cuenta esa caracterización, sus necesidades, sus intereses, pues de esa misma manera poder plantear ciertas secuencias didácticas, proyectos de aula. Y
y no solamente por una nota, sino poner en práctica en su diario vivir lo que ha aprendido el día a día en las clases. Listo, profe, muchas gracias por este espacio.